Bendiciones, estamos aquí delante del canal 38.38. Creemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios bueno y un Dios de misericordia que nos da la oportunidad de estar nuevamente detrás de las cámaras. Creemos, ¿verdad?, que este día es un día, ¿verdad?, de bendición y estaremos tocando temas que van con relación a la formación del carácter de cada uno de nosotros. En este momento me está acompañando nuestra hermana Luz Carrera. Dios les bendiga. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Luz Carrera, soy misionera. Mi pastor Saúl Castañón, estoy congregada en Cielos Abiertos. Bendiciones. Yo soy el pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna acá en Ciudad Juárez y también, ¿verdad?, o sea, ahora actualmente el presidente de la Alianza Ministerial Evangélica en Ciudad Juárez. Mandamos un abrazo muy fuerte, muy fraternal a todos nuestros hermanos ahí en Juárez, de la Alianza Ministerial Evangélica y especialmente a la nueva mesa directiva que vamos a estar conformando estos 2 años siguientes. Hermana Carrera, pues vamos a estar trabajando, ¿verdad?, un tema que es muy importante. Proteja su mente y gane la batalla. En otras palabras, su mente, ¿verdad?, corre peligro. Nosotros, ¿verdad?, sabemos perfectamente que el enemigo de nuestras almas está tratando siempre, ¿verdad?, de ir en nuestra mente a poner fortalezas para poder, hermanos, que desvirtuar, ¿verdad?, el camino que tenemos nosotros en el Señor. Nuestro principal enemigo, Satanás, tiene a su disposición un arma muy peligrosa y es la que vamos a estar hablando ahora. ¿De qué se trata? Se trata de la propaganda especialmente preparada para atacar la mente de cada uno de nosotros como cristianos. El apóstol Pablo estaba muy atento, ¿verdad?, del daño que podía causar la propaganda satánica, pero otros cristianos de su tiempo no veían, ¿verdad?, ese tipo de peligro como no lo está viendo mucha gente, ¿verdad?, actualmente. Por ejemplo, en Corintio, algunos se sentían demasiado seguros de sí mismos y pensaban que su fe era tan fuerte que nunca iban a caer. Amén. Pero Primera de Corintios 10:12 nos da una referencia y nos da una exhortación a nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, Amén. Por eso Pablo les advierte en 2 de Corintios 1:11-3, dice: pero me temo, está hablando el apóstol Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Ahora, la palabra de Pablo, hermana, nos enseña que tenemos que estar alertas y no confiarnos. Amén. Para evitar que la propaganda de Satanás dañe nuestra mente, debemos reconocer lo peligrosa que es, y no solamente reconocerla, sino protegernos también. Amén. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que hay una propaganda que esparce información torcida y engañosa para controlar la forma en que la gente piensa y también actúa. Esta propaganda se relaciona con mentiras, engaño, manipulación, el control de la mente y la guerra psicológica dañina. Vemos nosotros, hermana Carrera, por ejemplo, la propaganda que muchas veces trae mensajes que se van atentando en contra de la palabra de Dios. Sí. ¿De qué forma? Pues simplemente vemos nosotros películas, vemos canciones, vemos caricaturas, vemos, o sea, aparatos cibernéticos como es la tablet, el celular, la televisión, todo eso. Sí. Entonces nosotros como cristianos, Dios nos está advirtiendo, ¿verdad? Sí. Que si nosotros somos cristianos, tenemos que entender claramente que hay un peligro en el cual, hermanos, que Satanás siempre va a trabajar en la mente. Amén. Se dice, ¿verdad?, por ahí en el argot, o sea, vamos de afuera, que una mente ociosa es un taller de Satanás. Amén. Entonces, definitivamente, la Biblia nos habla, hermana Carrera, que tenemos que estar, ¿qué? Alertas. Alertas, siempre alertas. ¿Por qué alertas? Pues sí, porque el enemigo de nuestras almas en un momento puede venir y destruirnos. Sí, hermano. A través de esos mensajes, como dice usted, la tableta, el internet, la televisión. Pues hay muchas maneras en que Satanás nos puede destruir, pero todo viene a un solo punto, a través de la mente.
Por eso la Biblia nos está diciendo, ¿verdad? Que me temo, dice Pablo, que así como Satanás, ¿verdad? Se engañó a Eva, nosotros seamos también seducidos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como cristianos tenemos que tener siempre en nuestro corazón y en nuestra mente hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Y tratar de evitar, o sea, los entornos en los cuales el enemigo, hermanos, que nos ataque, o sea, directamente. Sabemos, por ejemplo, que ¿por qué es tan peligrosa esta propaganda? Porque tiene un efecto parecido al del gas venenoso que no se puede ver ni oler. Amén. Lo respiramos sin darnos cuenta y gradualmente nos envenena ¿qué? La conciencia. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces dice la palabra, ¿verdad? Que el siervo de Dios no tiene que estar sentado en sillas de escarnecedores. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos sentamos, ¿verdad? En nuestra sala, en el comedor, viendo un programa de televisión, cuando está hablando que nosotros no nos hemos sentado aquí en sillas de escarnecedores, quiere decir que cualquier programa tenemos que filtrarlo nosotros si realmente ese programa nos está bendiciendo, edificando. Sí. Porque si no es un programa que nos va a estar edificando, ¿qué quiere decir? Que esa propaganda va a ir al subconsciente y es la razón por la cual mucha gente cristiana ha caído en pecado, en maldad. Sí, ¿por qué? Sí. Porque no han tenido la delicadeza de examinar qué es lo que están viendo. Amén. Por ejemplo, dice la palabra que si solamente nosotros vemos a una mujer, ¿verdad?, con ojos de lujuria, amén, ya en el momento ya estamos pecando. Amén. ¿Por qué? Porque estamos llevando esa mirada a nuestra mente y llega un momento en el cual comienza a tomar forma ese tipo de imágenes, llega un momento en el cual ya nada más es cuestión de tiempo y la persona caiga en amén, un pecado, o sea, sexual. Sí, por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros, así como el ejemplo que les di ahorita, de esa misma manera, o sea, si nosotros dejamos que ese tipo de influencias comiencen a envenenar nuestra mente, tarde o temprano nuestra conciencia va a estar cauterizada a toda palabra, a toda insinuación amén, del Espíritu amén, Santo. Amén. El psicólogo Vance dice que influye en muchos de nosotros y que nos manipula mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Otro experto afirma que tanto hombres como mujeres se han sentido impulsados a cometer las más terribles locuras por la influencia de la propaganda nociva y que esta ha desencadenado genocidios, ha desencadenado guerras, ha desencadenado también, o sea, odio racial, ha desencadenado también intolerancia religiosa y muchos otros actos irracionales. ¿Qué quiere decir? Si simples seres humanos podemos ser engañados con la propaganda nociva, ¿no lo será más fácil aún para Satanás? Porque sí, la Biblia dice claramente sí, que Satanás viene ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Amén. Cristo ha venido para darnos vida en abundancia, amén, una vida amén, con propósito, sí, pero si nosotros nos dejamos seducir, ¿verdad?, por el enemigo, por las trampas del enemigo, tarde o temprano nosotros vamos a caer en actos que nos van a poner, hermanos, que en una posición mala delante de Dios. Sí, por esa influencia que opera a través de los magazines, a través de las revistas, a través de la tele, a través de todos los medios de comunicación que tenemos. Ok. Como el mundo entero está en su poder, o sea, vemos nosotros que dice la gente, oye, ¿cómo puede estar en manos de Satanás, o sea, el mundo? Ajá. Lo vemos nosotros a través de la violencia, lo vemos amén, a través de la sexualidad, sí, lo vemos a través, hermanos, ¿de qué? Sí. De rebeliones activas de hijos hacia sus padres. Amén. ¿Qué quiere decir? Que de una manera u otra, por ser ignorantes de la palabra y ser ignorantes de los ataques del enemigo, ellos han caído en problemas muy serios. Ahora, por ejemplo, vemos que Satanás comienza a meter mentiras, ¿verdad? Ha cegado la mente precisamente de sí, tantas personas que la Biblia dice que tiene engañada a toda la tierra. ¿Cómo podemos nosotros defendernos precisamente de esos ataques? Nosotros tenemos que fortalecer, hermanos, que nuestras defensas. Amén. Jesús enseñó un método sencillo para luchar contra la propaganda. Juan 8, 31, 32 dice, por lo tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Amén. Ahora, verso 32, y conocerán la verdad, y la verdad que os hará libres. Sin embargo, amén, dicen que en la guerra la primera víctima suele ser ¿qué? La verdad. Amén. Pues un bando esparce mentiras para engañar a otros, ¿sí o no? Si la Biblia nos está diciendo
que una de las cosas para fortalecer nuestra vida espiritual es permanecer en Dios, permanecer en su palabra. Amén. Y esa misma palabra nos va a dar, hermanos, que la Amén. fortaleza, Amén. la capacidad Amén. de poder, defendernos en contra de los ataques del enemigo. Por ejemplo, vemos nosotros ahorita cuando el Señor, ¿verdad? Va al desierto, Él está caminando en el desierto, no hay agua, hermanos, el calor es intenso y el enemigo ve, hermanos, que esos factores en la vida de Jesús, digo, en el momento de Jesús, que está caminando por ese desierto y le dice, ¿verdad? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Sí. Entonces el Señor, ¿verdad? Le responde, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba defendiendo, Satanás Amén. le estaba atacando, Amén. pero el Señor le estaba defendiendo, ¿Con ¿verdad? la Que palabra? no era ¿Con la palabra? comer algo físico, sino comer la palabra. Amén. Para que él pudiera tener la capacidad Amén. de alejar al Sí. enemigo, hermanos, de su entorno, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Qué es lo que pasa con la gente que cae en las garras del enemigo? ¿Cómo empezó eso, hermana? Pues descuidan la palabra, descuidan la oración y sin darse cuenta caen. ¿Por qué? Porque están viendo programas que son nocivos para la salud espiritual, están viendo revistas que no está bien, o muchas de las veces simplemente dejan de orar o de escudriñar la palabra, hermano. Es todo. Sí, porque ahí Jesús estaba, ¿verdad? Reprendiendo a Satanás y dice la palabra que el diablo lo dejó, ¿sí o no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué quiere decir? Que la palabra es poderosa, ¿no? Amén. ¿Se acuerdan la vez pasada? Sí. Veíamos nosotros, por ejemplo, de aquel muchacho que quiere predicar ahí en un bus. Él está predicando, ¿verdad? Y de repente siente la necesidad de predicar, se levanta y comienza a predicar. Y un hombre que está ahí le dice, ¿sabes qué? Cállate, no digas eso, tú eres un religioso, cállate. Pero ese muchacho, ¿verdad? Se avergüenza y se va nuevamente a sentar. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo comienza a tocar a ese joven y se levanta nuevamente Sí, y comienza amén. a predicar, pero Amén. ese hombre traía un niño a su lado y él está diciendo, cállate porque te voy a pegar si no te callas, no hables de religión, no hables de Jesús. Y en ese momento el niño, ¿verdad? Se dirige al papá y le dice, Sí. papá, ese muchacho nos está diciendo cosas buenas, nos está diciendo de la palabra de Dios que puede cambiar nuestra vida. Amén. Y ese Gloria hombre a Dios. comienza a llorar y llorar y cae de rodillas, ¿verdad? En ese vas. El asunto era que ese niño era mudo y sordo. Y ahí se estaba cumpliendo, hermanos, Sí, que la palabra poderosa de Dios. sí, Por eso sí, la palabra, hermanos, es tan poderosa que es, hermanos, que es la espada del Espíritu para poder destruir toda acechanza, toda obra maléfica del enemigo. Amén. Pero desgraciadamente vemos nosotros que mucha gente no lee la palabra. Hermanos, solamente se conforman por ir el domingo a la iglesia y abrir su Biblia cuando está el sermón, pero no tienen, o sea, la voz de Dios en su vida personal y por lo tanto no tienen la capacidad para poder, hermanos, enfrentar al enemigo o los deseos o los pecados que vienen, hermanos, que Amén. a su vida Amén. personal. Amén. Por eso en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, ahí está hablando, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Cuando el hombre o la mujer no hacen buenas obras, precisamente que no están, hermanos, que tomando en cuenta la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros cargamos nuestra Biblia a la iglesia o vamos a un lugar donde va a haber una conferencia, siempre estamos cargando nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace que personas que enteramente capacitados para toda buena obra. Amén. Si no somos capacitados para buenas obras, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a caminar en el camino de maldad, vamos a estar caminando en caminos de justicia que Dios, ¿verdad?, quiere. Ahora, claro, Satanás, el maestro de la propaganda, sabe esto, así que se vale de las cosas del mundo para distraer a la gente y evitar que lean y estudien la palabra. Hermanos, no caigan en esa trampa, porque Satanás siempre, por ejemplo, le va a distraer. Amén. Hay ocasiones que el hermano o la hermana dice, voy a leer la palabra sistemáticamente, y de repente se cayó un niño y deja la palabra y comienza a atender eso. Amén. Y no se dan cuenta que el enemigo los está distrayendo para que no llenen, o sea, no llenen su vida de la palabra de Dios. Ahora, en Efesios 6:11 dice, vístase
Ahí dice, vístase ¿de qué? De toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Amén. Vístanse Amén. de la armadura de Dios. Amén. Debemos esforzarnos por ser enteramente capaces de comprender bien la verdad, o sea, la palabra de Dios. Sí. Efesios 3:18 dice, ustedes sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Piense lo que dijo el profesor Noam. Dice, nadie va a introducirnos la verdad en el cerebro. Debemos encontrarla nosotros mismos. En otras palabras, seamos diligentes en leer la palabra, porque la palabra nos va a dar la fuerza, nos va a dar el éxito que nosotros necesitamos. Ahora, así que encuentre la verdad por sí mismo, examinando con cuidado las Escrituras. No de vez en cuando, no. Diariamente. Diariamente. Hermana, ¿qué experiencia ha tenido usted cuando lee la Biblia? Pues algo muy bonito porque aprendo, y no nomás aprendo, sino que Dios también me habla a mi vida. Ajá. Y me exhorta y me dice, oye, estás fallando en esto, o te falta esto, o haz esto. Es una manera en que Dios le habla a uno, hermano. Además, a través de su palabra hay fortaleza. Amén. Hay paz. Hay tranquilidad. A través de su palabra, pues se salva uno, es sanado, es Amén. libertado, es ayudado, es fortalecido a través de su palabra, hermano. ¿Qué hacía David? Se fortalecía orando. ¿Cómo? Nosotros tenemos los salmos. ¿Cómo oraba él, hermano? Dice que, y sí. Daniel también, ¿verdad? Daniel también dice que él 3 veces al día él oraba, sí, ¿verdad? Oraba a su Padre Celestial. Sí, amén, y vemos que Daniel, ¿verdad? Tuvo consecuencias muy fuertes, ¿verdad? Por estar defendiendo su fe. Sí. Él fue echado al foso de los leones. Y sin embargo, Daniel, dice la palabra, que cuando va el rey a buscar a Daniel, creyendo, ¿verdad?, que ya los animales lo habían despedazado, resulta que Daniel estaba vivo y tenía de almohada sí. a los leones. A los leones. Sí. ¿Qué quiere decir? Que ahí vemos, hermanos, que el poder, hermanos, de Dios. Y cuando Daniel se está atendiendo la palabra y la hace carne en su vida personal, vemos nosotros cómo Dios actúa cuando una persona es fiel a la palabra de él, ¿sí o no? Amén. Ahora, Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día la Escritura para verificar si esas cosas eran así. Para evitar que la propaganda de Satanás dañe nuestra mente, debemos conocer la peligrosa que es y protegernos de ese tipo de propagandas. ¿Cuál es la propaganda nociva de Satanás? Ya la sabemos nosotros. Van a atentar, o sea, ¿con qué? Con los valores morales y espirituales que nos dice la palabra. Amén. Por ejemplo, hermano, hermana, o sea que, o hermano, si tú estás a las 11, 12 de la noche, donde toda la programación va dirigida a ¿qué? Al subconsciente, acuérdate que el pecado entra por la ¿qué? Por la vista. Por la ¿sí, vista. ¿no? Entonces, muchas veces en ese momento pueden estar la programación para adultos puede estar siendo generada en ese momento, y si tú no ves y no tienes cuidado de que ese tipo de programación te va a envenenar la mente. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vas a tratar de imitar lo que estás viendo en el programa, y es la razón por la cual muchos hombres de Dios han caído bajo las garras del adulterio, de la fornicación, por no estar entretenidos viendo algo que es impropio de un cristiano ver. Amén, por eso los corintios cayeron, hermano, porque creían que su fe estaba muy fuerte. Ellos decían, no, nosotros podemos, no. Y ellos cayeron, ¿verdad? Cayeron precisamente por la razón de que ellos no entendían que tenemos que tener cuidado. Sí. Yo quisiera hacer un paréntesis y ver, ¿verdad?, que tenemos nosotros una línea de oración. Quisiéramos que las personas que nos están viendo en el canal 38 en este momento marquen el 915-532-8518 y exponga su petición, y al final del programa estaremos orando, ¿verdad?, por cada petición suya. Amén. Es 915-532
8518 en la línea de oración. Pero también estamos invitando a todos los televidentes del Canal 38 que hagan donaciones. Allá en Ciudad Juárez está la librería Maná y la librería La Semilla en Juárez. Acérquese. Si usted no puede pasar aquí al Paso, Texas, vaya a estas dos librerías y ahí deposite su ofrenda. ¿Para qué? Para que sea canalizada al Canal 38. Amén. Y las personas que están aquí en El Paso, Texas, pues pueden hacerlo directamente viniendo aquí al Canal 38. Si usted tiene, ¿verdad?, una ofrenda que no sabe qué hacer con ella, diríjala, canalícela al Canal 38. Acuérdense que el Canal 38 es una plataforma en la cual, hermanos, se expresa la palabra, hermanos, no solamente aquí en Ciudad Juárez, en El Paso, Las Cruces, Nuevo México. Esto a través del internet llega a todo el mundo, la palabra. Y si usted no puede predicar porque tiene trabajo y está muy ocupado, ponga su semilla aquí en el Canal 38 para que nosotros podamos dar la palabra y la palabra llegue a las personas que necesitan escuchar el plan de salvación. Amén. Personas que quieran, tengan su petición, háganlo rápidamente al 915-532-8518 y al final de este programa estaremos orando para su petición personal. Seguimos adelante con el tema, ¿verdad? Sí. Ahora, tenga presente que Satanás no quiere que pensemos con claridad y analicemos las cosas. ¿Por qué? Porque según cierta obra de referencia, la propaganda suele ser más efectiva cuando la gente no se detiene a pensar. Así que no se crea ciegamente todo lo que digan o lo que vean. Por ejemplo, Proverbios 14:15, hermana, dice, el ingenuo todo lo cree, pero el sagaz considera sus pasos. Amén. Amén. En otras palabras, una persona que no se detiene, hermanos, a analizar lo que está viendo, tarde o temprano va a caer en las redes del enemigo. Sí. Acuérdese una cosa, dice que el sabio ve el peligro y se aparta, pero el necio recibe el daño. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que nosotros tengamos cuidado y analicemos qué es lo que estamos viendo o escuchando. Sí, porque no solamente en la televisión, sino también en la música, ¿verdad? Sí, sí. Hay jóvenes que están oyendo pura música heavy metal, están oyendo pura música que los lleva a la violencia. De hecho, ahorita, en la actualidad, hay mucha música de narcos. Sí. Y usted oye en los carros, hermanos, que diciendo tanta tontería. Y si nosotros dejamos que nuestros hijos comiencen a ser influenciados por ese tipo de canciones que los llevan a la violencia, a la delincuencia, no nos sorprenda que al rato nuestros hijos anden caminando en caminos de maldad. O a la drogadicción. O a la drogadicción, sí. Sí. Ahora, utilice la capacidad de pensar y razonar que Dios le ha dado para estar convencido de que tiene la verdad. Amén. Ahora, Proverbios 2:10, 15 dice, cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En el verso 2 dice, no se conformen a este mundo, a este siglo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Dios nos está marcando y nos está diciendo claramente que nosotros tenemos que, hermanos, que presentarnos como sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento la gente traía animales y los ponía, hermanos, en los altares para ser sacrificados como ofrenda, o sea, a Jehová. Sí. Ahora Dios, en este tiempo contemporáneo, Dios nos está diciendo que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Agradable. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Amén. No son mis pensamientos, son los pensamientos de Dios en mi vida. Amén. No son mis caminos, son los caminos de Dios para mi vida. Sí. Amén. ¿Qué es lo que equivale a eso? Equivale que nosotros vamos a estar en la perfecta voluntad de Dios y no vamos a ser seducidos por las trampas del enemigo. Satanás. Sí, hay gente, hermana Carrera, que dice, ¿verdad? Es que el diablo me hizo tentar. No, Señor. No, somos nosotros mismos. Porque el diablo solamente te pone la trampa, el cebo. Pero ¿quién es el que es seducido? Nosotros, el hombre. Entonces nosotros no nos justifiquemos que el enemigo, hermanos, que nos hizo caer o hacer algo indebido delante de Dios, porque nosotros somos los que determinamos si lo hacemos o no lo hacemos. Amén. Ahora, cuidado.
También Satanás quiere dividirnos. Las estrategias, los estrategas militares también usan la propaganda ¿para qué? Para desmoralizar al enemigo. Amén. Quizás intenten que los soldados del otro bando luchen entre sí o se aislien, o sea, de las tropas. Un general alemán reconoció que una de las razones por las que su país perdió la guerra mundial fue porque la propaganda enemiga hipnotizó a la gente igual que una serpiente hipnotiza a un conejo. Satanás utiliza tácticas parecidas para destruir la unidad de la congregación y vencernos. No solamente la unidad entre hermanos, sino también en la unidad que nosotros tenemos. Él se mete, ¿para qué? Para poder en las familias, dividir, hermano, en los matrimonios, en los matrimonios también. Sí. Nosotros, por ejemplo, usamos mucho la consejería. Sí. Y hay ocasiones que estamos aconsejando parejas que están casi al punto de divorciarse. Y yo he estado con ese tipo de parejas y, hermano, yo puedo estar 1 hora, 2 horas, 3 horas y no hay resultados. ¿Por qué? Porque el orgullo tanto del hombre y la mujer no quieren ceder para poder ser cambiados. Por eso, cuando yo tengo una consejería con parejas que tienen problemas serios, yo lo primero que les digo es, ¿ustedes tienen la voluntad de cambiar, sí o no? Si ellos dicen, sí tenemos la voluntad de cambiar, entonces seguimos con la consejería y hay resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente ya está predisponiéndose a hacer cambios para poder, hermanos, que haya unidad y que no haya pleitos que vayan a desbaratar precisamente el matrimonio. Sí, porque quieren poner de su parte. Por eso el enemigo trata de dividir. Dice, hay un refrán que dice, divide y vencerás. Amén. Amén. ¿Verdad? Sí. Entonces, el enemigo hace precisamente ese tipo de labor para poder destruir, o sea, los matrimonios y destruir también, o sea, la unidad que puede existir en una iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tenemos tantas divisiones dentro de la iglesia cristiana? Por la misma razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo tocó a una persona y hizo división. ¿Y qué es lo que llega a pasar? Ha habido iglesias que se han cerrado por personas que han sembrado la discordia en medio de sus hermanos. Amén. Pero si nosotros nos vamos a Proverbios 6, dice, 6 cosas aborrece Jehová y la última es el que siembra discordias entre sus hermanos. Dice la palabra que Dios lo abomina. Amén. Es tremendo, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Amén. Sí. No es tu enemigo el hermano o la hermana. La Biblia te dice claramente, dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra quién, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Amén. Esos son los que son nuestros enemigos, no el hermano, no la hermana. ¿Por qué? Porque quizás el hermano o la hermana por su descuido está siendo manipulado por el enemigo, pero él no es nuestro enemigo, él no es, hermanos, que nuestro adversario, nuestro enemigo es Satanás. Volvemos en un momento más, vamos a ver un video musical y estaremos regresando nuevamente con este tema. Dios les bendiga. Y seguimos con el tema, ¿verdad? El tema es proteja su mente, ¿verdad? Amén. Y proteja su mente y gane la batalla, ¿verdad? Porque ahorita nuestra mente está en peligro, no solamente la de nosotros, sino de todo el mundo, y de la cristiandad también. Sobre todo ahora, nuestros niños. Nosotros no debemos dejarnos de engañar por el enemigo de nuestras almas. Amén. Permita que la palabra de Dios, o sea, lo guíe. Ahora, con el fin de que nos mantengamos unidos, la Biblia nos anima a seguir perdonándonos libremente unos a otros y a hacer las paces lo más pronto que sea posible. Mateo 5, 23, 24 nos dice, por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda delante de Dios. Amén. Quizás los hermanos, las hermanas que nos están viendo ahorita, te has peleado, ¿verdad? Con tu esposo, con tu esposa, y llegas al templo fingiendo y teniendo una apariencia de que no pasa nada en tu matrimonio, pero la Biblia te está marcando y te está diciendo claramente que dejes tu ofrenda. Amén. Porque esa ofrenda no es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás en pleito con tu esposo o con tu esposa y esa ofrenda no va a ser aceptada por Dios. Amén. Dice la palabra, reconcíliate con quién, con tu adversario. Amén. Y después de que te hayas reconciliado con tu adversario,
trata, ¿verdad? ¿De qué? De venir a agarrar tu ofrenda y esa ofrenda va a ser de olor grato para Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos dejemos engañar, o sea, por Satanás. Tenemos que permitir que la palabra de Dios nos guíe en cada momento, ¿sí o no? Amén. Ahora, Colosenses 3, 13, 14 nos dice, soportándose los unos a los otros y perdonándonos los unos que a los otros. Amén. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también ténganlo ustedes. Verso 14, pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Ahora, amén. También nos advierte con claridad que sobre el peligro de aislarnos de la congregación. Proverbios 18:1 dice, el que se aparta busca su propio deseo y estalla en disputa contra toda iniciativa. ¿Por qué no comprueba el estado de sus defensas para ver si la propaganda de Satanás lo está afectando? Amén. En otras palabras, tenemos que analizarnos nosotros, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, hay ocasiones que usted le dice a una persona, hermana Carrera, y la hermana Carrera dice, ¿qué, hermano? ¿Qué quiere? ¿Qué? O sea, luego respondemos en una forma agresiva. Sí, entonces tenemos que analizarnos, ¿verdad? Porque al estar respondiendo en una forma agresiva, ¿qué quiere decir? Que estamos, hermanos, que estamos deprimidos, estamos, o sea, frustrados y no queremos quién nos las hizo, sino quién nos la paga, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Sacar, canalizar todo eso, ¿verdad? Pero la gente inmediatamente se va a dar cuenta que no estamos correctos, ¿sí o no? Amén. Tenemos que tener amor, dice, el amor Amén. Es el vínculo de la Amén. Paz. Tenemos que tener amor para nuestros hermanos, tenemos que tener tolerancia. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que analizar que a lo mejor aquella persona tiene problemas financieros, está en problemas crónicos de salud y si responde de esa manera es porque anda estresado por Amén. Lo que le está pasando. ¿Qué Amén. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermana Carrera? Acercarnos a ellos. Pues acercarnos y hablarles. Aparte de orar, claro, ¿verdad? Acercarnos a ellos y tratar de confortarlos o saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Preocuparnos como si fuera nuestro, no nomás como si fuera nuestro prójimo, sino como si fuéramos nosotros mismos, hermano. Exacto. Sí. O sea, tratar de entenderlos, comprenderlos y ayudarlos. Ponernos en los zapatos de ellos, Sí, ¿no? en los zapatos de ellos, porque es bien difícil. Es bien fácil, hermano, hablar de alguien. Es bien fácil decir algo de alguien. ¿Por qué? Porque la mente así es. Luego se va. Pero no, lo que tenemos que hacer es ver qué está pasando. ¿Por qué está así? Tener misericordia, ¿verdad? Tener amor. Ahora tenemos un ejemplo tremendo por nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él tenía una bondad, una misericordia tremenda, que aun cuando la gente, ¿verdad?, actuaba mal, Él todavía seguía amándolos. Sí, hermano, con su humildad nos enseñó a nosotros. Yo cada día le digo, enséñame a ser más humilde, porque de repente hablamos como no debemos de hablar. Hablamos golpeados. Hablamos mal. Okay. Y luego hasta que nos oímos a nosotros mismos nos damos cuenta. Es como la palabra de Dios, es como si fuera un espejo, ¿verdad? Nos ponemos enfrente de un espejo y el espejo nos dice todos los defectos que traemos nosotros, ¿verdad? Sí. En el terreno de la Biblia nos dice todos los defectos que tenemos nosotros. Amén. ¿Verdad? Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, que nos analicemos y veamos si realmente todo lo que la propaganda mala nos está afectando a nosotros como seres humanos. Amén. Por ejemplo, piense en la última vez que se sintió ofendido. Ahora pregúntese, ¿cómo reaccionas? ¿Refleje la forma de pensar del mundo o la de Dios? Amén. Sí. Si nosotros sí fuimos heridos, fuimos, o sea, lastimados por alguien, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Verdad? Amén. Sí. Porque la Biblia dice claramente que nosotros no tenemos que responder como el mundo lo hace. Tenemos que responder como Dios nos está enseñando a nosotros. Amén. ¿Cómo nos enseña el Señor a nosotros? Dice la palabra, ¿verdad? Que si nos condena la gente, la Biblia nos habla claramente, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tomar las normas no del mundo, sino las normas de Dios. Amén. Las normas del mundo es ojo por ojo y diente por diente. Me la haces, me la pagas, ¿verdad? Pero las normas de Dios son diferentes. El que te maldice, bendícelo. El Amén. que murmura, o sea, el que chismea de ti, ora por él. Ora por él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que agarramos las normas del mundo o agarramos las normas de Dios. Sí. Por ejemplo, si una persona, a mí me han dicho, ¿verdad? Muchas veces ha habido gente que me ha dicho, hermano Ávila, usted me cae mal, me cae gordo. Entonces yo oro por él, ¿verdad? Sí, pues porque yo sé perfectamente que no es mi problema, es el problema de él, que amén. Necesita de Dios para que Dios le revele la condición o la actitud mala que está asumiendo, ¿verdad? En contra mía, ¿verdad? Pero si yo lo agarro a trancazos, ¿qué quiere decir? Yo estoy agarrando la misma modalidad que lo hace el mundo, ¿verdad? Por eso cuando
dentro de la iglesia, si alguien te ofendió, o tú ofendiste a alguien, trata de buscar la unidad, trata de buscar, o sea, quita las asperezas para que, hermanos, nosotros seamos un testimonio vivo de que Cristo realmente, ¿verdad?, nos ha hecho nuevas criaturas. Sí. Ahora, en Gálatas 5, 16, 26 dice, digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfarán los deseos de la carne. Amén. Verso 26, no sean vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. También Efesios capítulo 2, verso 2 al 3 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Verso 3, en otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de la mente, y por naturaleza éramos ¿qué? Hijos de ira como los demás. Amén. Éramos antes eso. Amén. Pero ahora somos nuevas criaturas, ahora Dios ha transformado nuestra vida, ahora el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y a toda justicia y nosotros podemos dar testimonio que hemos nacido de nuevo. Amén. Así como hay una metamorfosis, o sea, en ese gusano feo que se arrastra, ¿verdad? Sí. Que de repente va a una rama, de repente está ahí y de repente comienza a llenarse de un capullo, ¿verdad? Muy finito y se desaparece ese gusano. Pero llega un lapso de tiempo que ese caparazón se rompe. Amén. Y aparece que una mariposa maravillosa, de colores hermosas. Sí, es la misma situación. Nosotros nos arrastramos con las pasiones del mundo, pero ahora con Cristo Dios nos ha hecho hermanos, nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir? Somos atractivos, somos personas que dan testimonio, somos personas que no irritamos a la gente que nos rodea. Aun cuando nos hieren, nosotros tenemos una palabra de ¿qué? De bondad. Dios te bendiga, ¿verdad? Sí, amén. Ahora, que nadie nos haga desconfiar de nadie, ¿sí o no? Sí, si un soldado empieza a desconfiar de su comandante, no peleará bien. Por eso los propagandistas tratan de debilitar la lealtad de los soldados, esparcen mensajes como los siguientes: sus líderes no merecen su confianza o los están llevando al desastre, y se aprovechan con astucia de cualquier error que cometen para que su propaganda parezca verdad. Satanás es igual, siempre está intentando debilitar la confianza que tenemos en los hombres que Dios usa para dirigir a su pueblo. Amén. Qué tremendo es. Amén. Que, por ejemplo, un hombre que se llama siervo de Dios, ministro de Dios, esté descalificando a su propio hermano, o a su propio consiervo, ¿verdad? O al pastor, hermano. Eso no es, hermano, eso no es del Espíritu Santo, es una obra del enemigo que te está usando ¿para qué? Para traer división en medio del cuerpo de Cristo. Tengamos cuidado. Hermanos o hermanas que estás en una iglesia, tengamos cuidado, que no seamos nosotros promotores de Satanás, seamos promotores de Dios, de buenas costumbres, de buenas modalidades, para que, hermanos, la gente vea que realmente nosotros nos hemos adherido a la vid verdadera que es Jesucristo. Amén. ¿Cómo protegerse? Decidió ser leal a la iglesia y a apoyar a quienes él ha nombrado a dirigirla, aunque no sean perfectos. Nosotros, hermanos, dentro de la iglesia cristiana, nosotros no somos infalibles. Quizás cometemos errores, pero no porque cometamos errores nos van a descalificar. Tenemos que tener mucho cuidado y amar a nuestros hermanos. Amén. Yo quisiera nuevamente, ¿verdad? O sea, decirles a la línea de oración que se tiene aquí en el canal 38. Le pedimos que marque el 915-532-8518, 915-532-8518 a nuestra línea de oración, y más ya cuando estemos ya concluyendo el programa, estaremos orando por ustedes. Acuérdense que si hay problemas familiares, si hay problemas de hijos que están en droga, si hay problemas de hijas que están, hermanos, en relaciones ilícitas, que nosotros podamos orar, y la oración, hermanos, que tiene poder. Y Amén. Lo que no podemos nosotros verbalmente cambiar a los hijos o cambiar una situación, Dios lo puede hacer a través Amén. De la oración, ¿verdad? Amén. Amén. Y también, ¿verdad? Les motivamos también para que ustedes hagan donaciones, ¿verdad? Si usted está en Ciudad Juárez, ahí puede acérquese a la librería Maná y a la librería Semilla, y ahí deposite sus donaciones para el canal 38, o si usted quiere venir directamente aquí al canal 38, aquí se espera, y usted puede canalizar esos dineros para que este canal siga funcionando. Amén. Y siga transmitiendo la palabra a través de sus cámaras, a través de del internet. Es muy importante, hermanos, volvemos a retomar
¿verdad? Que es muy importante nosotros respetar Amén. a nuestros hermanos. Amén. Nunca de lo jamás es tratar de descalificar a nadie, nunca de lo jamás es tratar de traer problemas dentro de nuestra iglesia, de nuestra congregación. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Y lo más tremendo es que Dios nos ve, Dios nos oye todo lo que estamos haciendo nosotros. Y qué tremendo cuando una persona desconozca a Dios y desconozca la voz de Dios cometiendo, ¿verdad?, cosas que en lugar de ser de edificación, sean, ¿verdad?, es cosas para destrucción de la misma iglesia. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13 dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les den instrucciones. Verso 13, ténganlos en alta estima, con amor a causa de su obra, vivan en paz los unos a los otros. Amén. Qué tremendo lo que nos dice Tesalonicenses, que tengamos en gran estima a los servidores de Dios, que tengamos en gran estima a nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que quiere decir? Que también tengamos en grande estima el trabajo que están haciendo, ¿verdad?, para Dios. Amén. Porque es un trabajo, hermano, muy, muy excelente, el rescatar las almas de las manos del diablo. Amén, amén. Dice, no se dejen confundir por los apóstatas y otros enemigos que atacan a la iglesia, por muy ciertas que parezcan sus acusaciones. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Sigue el consejo que se le dio, hermanos, al joven Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 14, 15 dice, si alguno no obedece nuestra palabra por carta, a este señaladlo y no tengan trato con él para que les dé vergüenza. Amén. Tremendo, Amén. ¿no? Sí. Verso 15, pero no lo tengan por enemigo, sino amonestadlo como a hermano en Cristo. Amén. ¿Verdad? Amén. Sí, como hermano. O sea, en otras palabras, Sí. No te asocies con personas que sean, hermanos, pleitistas, mitoteros y todo eso. Nada. Dice que el que es sabio se junta con sabios, ¿verdad? Amén. Y si eres una persona sabia que conoce de la palabra de Dios, aléjate de las personas, ¿verdad?, que en lugar de edificarte te ponen en problemas y en aprieto, ¿verdad? Amén. Quieren que ellos, que tú hables lo que ellos hablan, descalificando al hermano, al pastor, al líder, a la hermana, a la familia pastoral. Amén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra ahí, nos está exhortando a que nosotros tengamos con gran estima a los servidores de Dios. Sí. Puede ser tu pastor, puede ser tu pastora, puede ser el líder. No lo descalifiques, ¿verdad? Porque la gente que no conoce de Dios nomás está esperando, cachando, ¿verdad? Sí, lo que nosotros hacemos, ¿para qué? Para señalarnos. Sí. Dice, y eran cristianos, y eran ministros, y eran eso, ¿verdad? Siempre van a estar con esa mentalidad de estar descalificando a los hijos de Dios. Sí. ¿No le parece que hay pruebas suficientes de que puede confiar en el esclavo fiel a quien Dios ha utilizado durante los pasados 100 años para enseñarnos la verdad? Mateo 24, 45, 46 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor lo puso sobre los criados de su casa para que les diera alimento a su debido tiempo? Dice ahí, verso 47, de cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Amén. ¿Qué recompensa hay, hermana? ¿Qué recompensa hay, hermana, Carrera, para los siervos de Dios? Sí, pues que nos va a premiar y nos va a poner a administrar todos sus bienes, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito, qué hermoso. ¿Se imagina nosotros ser embajadores? Sí. Hay gente que, ¿verdad?, se estaría orgullosa y satisfecha de ser el hijo, ¿verdad?, de un presidente, de un gobernador, de un gran líder. Sí, pero qué tremendo es que nosotros, del Rey de Reyes, nosotros hermano, ser servidores del Rey de Reyes, embajadores. Sí, amén, y sobre todo Dios ha depositado su palabra en nosotros. ¿Para qué? Ahora para nos hace administradores de todos sus bienes. De todos sus bienes, qué hermoso. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Ahora, no tenga miedo. Sí. Recuerde que Satanás también, hermanos, nos ataca de forma más directa. A veces usa el miedo, una de las tácticas propagandistas más antiguas. Por ejemplo, según el profeta británico Philip Taylor, los asirios dominaron a sus enemigos con una política de terror y propaganda. De igual modo, Satanás usará el temor al hombre, a la persecución, ¿verdad? Amén. O sea, tenerle miedo a la persecución, a la muerte o a cualquier otra cosa para intimidarlo y lograr que deje de servir al Señor. Amén. Isaías 8:12 dice, no llamen conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No teman los que ellos temen, ni se aterroricen. ¿Qué quiere decir?
Que, hermanos, vienen cosas tremendas a la humanidad, pero nosotros estamos confiados en Dios, ¿sí o no? Amén. Ahora, Amén. Persecución, ¿verdad? Si a los apóstoles los persiguieron, los mataron, Amén. los aserraron. Amén. Amén. Y ellos, hermanos, ¿qué dice la palabra? Que allá en el cielo están, o sea, los 12 tronos de los apóstoles. Amén, ¿Qué quiere decir? amén. Ahí Gloria se a cumple Dios, la palabra, aleluya. dice que, hermanos, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir? Amén. Que hay resurrección de los muertos y vamos a estar en las bodas del Cordero. Amén, gloria a Entonces, Dios, si, aleluya. si eso nos garantiza a Dios, entonces quiere decir que el miedo lo tenemos que hacer a un lado. Amén. ¿Verdad? Sí. Entonces, no debemos tener miedo a la muerte porque dice la palabra, ¿verdad? Que esto mortal va a ser vestido de inmortalidad. ¿Qué quiere Amén. decir? Que nosotros vamos a surcar los cielos, a ir a las bodas del Cordero. Entonces, Sí. ¿qué quiere decir? Que nosotros, si Satanás quiere meter conspiración, meternos miedo, hermano, definitivamente no tengamos miedo. Mejor hay que llenarnos del Señor porque Ok. dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Nos ¿Ok? han llegado las peticiones y vamos a Sí. estar orando por Rosa, protección de su hija y su primo y su primo en el hospital. Estamos hablando de María García, sanidad y salvación por su familia. Amén. Vamos a estar orando también por Olga Rodríguez, ¿verdad? Sanidad, sanidad por Flavia Torres. Vamos a estar orando por Nelly, sanidad de tumor en la tiroides para Ana Marta Arenas también. Amén. Para Graciela Hernández, Amén. sanidad y restauración, COVID y protección para su esposo. Amén. María del Carmen, sanidad de demencia. Sí, Ismael Portillo, sanidad de qué? De COVID por la familia Portillo también. Amén. Vamos a orar también por María Vela, ¿verdad? Sanidad, inflamación en nervio ciático. Y acá tenemos a Berta, sanidad, mucha dolencia en el nervio ciático. Y por María, sanidad, ¿por qué? Por José tiene mucha dolencia en el cuerpo. Amén. Por Cris Aros, sanidad para su espalda. Irene García, salvación y sanidad y por la familia García. Luis Carlos, sanidad para María Reyes. Y María, salvación y salvación, familia Ávila. También por Juanita, sanidad por Ricardo Padilla, está hospitalizado. Y Amén. por Nelly Villa, por la restauración de operación por González, sanidad, Ernesto y bendiciones para ella. Vamos a estar orando, pero lo vamos Amén. a hacer rápidamente, hermana, Sí, porque amén. ya estamos ya casi Ok, concluyendo y vamos a Sí. pedir que ore usted rápidamente. Padre, en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo. Padre, te alabamos. En el nombre de Ponemos todas Jesucristo estas venimos peticiones delante de usted ti, a Señor, poner toda necesidad, tú Padre, obres de los que llamaron maravillosamente. y Sí, aún Señor, de los que no llamaron sí, y aún de Señor. los que quisieron llamar, Por Padre. sanidad, Señor. Toda necesidad la exponemos y la ponemos Sí, delante Señor de su Jesús. presencia y apelamos a su compasión y a su Sí, misericordia Señor. Aleluya. para que una vez más en este nuevo día, Padre, usted extienda esa mano de Sí, Señor, misericordia poderoso y Dios. traiga salvación, Sí, Señor. traiga sanidad, traiga liberación, Sí, Señor. traiga lo que se necesite, Padre. Que su Aleluya. reino crezca, que Crezca, su nombre Señor, de sea grande ensalzado. manera, Señor. Y a usted le damos todo el reconocimiento, a usted le damos toda la adoración y a usted le damos las gracias, porque dice su palabra que le diésemos las gracias que ya está hecho. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Queremos Dios. decirle a Aleluya. todas las personas que Aleluya. expusieron Sí, su Señor, petición, gracias. no tenga miedo, no tenga cuidado. Amén. Dice la palabra, ¿verdad? Que Dios dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Quiere decir que Dios siempre va a estar al tanto, Él es soberano, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Él. Y ya se ha orado por sanidad, se ha orado por liberación, se ha orado, ¿verdad? Para que Dios traiga salvación a las Amén, familias. amén, Y créalo, amén. ¿verdad? Lo que dijimos ahorita, no tenga miedo, ¿verdad? O sea, la Amén. política de terror y propaganda de Satanás es meter miedo, ¿verdad? Meter, Amén. o sea, incertidumbre. Pero Jeremías 42:11 dice, no teman al rey de Babilonia, de quién tienen miedo. No le teman, dice el Señor, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y para librarlos de su mano. ¿Verdad? Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Qué Amén. tremendo, Gloria qué a tremendo. Dios. Es una cosa Aleluya. hermosa. Y luego en Hebreos Aleluya. 2:15 dice, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Gloria Qué a tremendo, Dios. ¿verdad? Aleluya, sí. Dejará que Satanás use el miedo para desanimarnos o hacerlo pecar contra Dios. Jesús dijo en Lucas 12:4, y les digo a ustedes, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer.
Amén. No dude ni por un momento de que Dios cumplirá su promesa de cuidarlos y darles que Amén. el poder es más allá de lo normal, y Dios siempre nos va a ayudar a superar el miedo y superar toda incertidumbre, ¿verdad?, que nosotros tengamos Amén. como seres humanos o como hijos de Dios. Amén. Segunda de Corintios nos dice 4, 7, 9, dice: con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Amén. Perplejos, pero no desesperados. Amén. Verso 9, perseguidos, pero no desesperados, abatidos, pero no destruidos. Sí, es sí. verdad que de vez en cuando pudiera sentirse asustado o desmoralizado, pero recuerde la palabra que Dios le dirigió a Josué. Josué 1:9 dice: no te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Sí, Él va a estar Entonces con la promesa nosotros. de Dios a Josué es la misma, que Sí, haga de cuenta amén, que es un cheque, amén, ¿verdad?, en amén, blanco, y usted amén. póngale ahí, ¿verdad? Señor, sanidad, Señor, liberación, Señor, Amén. esto, Señor, lo otro. Amén. Y dice la palabra, ¿verdad?, que Él nos va a prosperar en Amén. todo lo que nosotros hagamos, pero siempre y cuando depositemos nuestra confianza en el Dios poderoso. Amén. Por eso, amigo, amiga, que nos estás viendo en el canal 38 a través de estas cámaras, te pedimos, ¿verdad?, que no te llenes de temor. Si hay COVID en tu cuerpo, acuérdate que Dios, ¿verdad?, es el dueño, ¿verdad?, es el soberano de tu vida, y el Señor no te va a dejar, hermanos, que desamparado. Yo Amén. soy, ¿verdad?, un sobreviviente, de verdad, del COVID-19. En el mes de abril, ¿verdad?, de cuando empezó el COVID, yo caí bajo el COVID, 40 de temperatura, me paraba y quería caerme, ¿verdad?, o sea, desmayarme. Caminaba 2 o 3 pasos y estaba agitado. La comida no me sabía. ¿Qué quiere decir? Que yo ya estaba pensando, ¿verdad?, que ahí estaba, ¿verdad?, o sea, ya Dios llamándome, pero me acordé de las promesas de Dios, y en ese momento comenzó Dios a restaurarme, y de esa manera, hermanos, que tener, hermanos, que nuevamente Amén. una calidad de vida. Dios me dio más tiempo, y yo le doy toda la honra y la gloria a Dios, ¿verdad?, porque Amén. Dios me libró Amén. precisamente de ese temor de morir. Sí, amén. Y ahora, con más fuerzas, con más ganas, le sirvo a mi Señor. Amén. ¿Verdad? Es muy Gloria a importante. Dios. Por eso, Aleluya. no, hermano, no, sea sabio y escuche siempre a Dios siempre, ¿verdad? ¿Ha visto alguna película en la que uno de los personajes no se da cuenta de que lo están teniendo una trampa? Esa misma situación tenemos que nosotros tener. Nosotros, acuérdese que tenemos que examinar todo lo que nos pasa para saber cuándo el enemigo está gestando un ataque a nuestra vida personal o a nuestra familia. O a la mente. Estar alertas. Estar alerta siempre, en todo tiempo. Cuando nosotros estamos alertas, ¿qué quiere decir? Que, hermanos, dice la palabra: sométete a Dios, resiste Amén. al diablo, y el diablo, ¿qué? Huirá de vosotros. Hermana Amén. Carrera, pues ya estamos para concluir el programa. Sí. Despídase, por favor. Sí, Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Y recuerden, confiemos en Dios. Sometámonos a Dios y Él vendrá a nosotros. ¿Sabe, hermano, si a usted quería en este momento que oráramos por usted, pero usted no alcanzó a poner o exponer su necesidad, Ya tenemos 11 no se minutos. preocupe, hermano. Dios tiene el control. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, es muy importante, ¿verdad? Dios les bendiga. Se despide su hermano en Cristo, Aurelio Ávila, de Manantiales de Vida Eterna, y creemos que este mensaje ha sido de grande bendición, y estaremos allí también para si alguien no habló.